Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestra invitada a esta hora, Fátima Dávila, comunicadora social y especialista en análisis sobre streaming en el Ecuador. ¿Qué es el streaming? Bueno, tecnología que permite ver y oír contenidos que se transmiten desde Internet u otra red sin tener que descargar previamente los datos al dispositivo, desde el que se visualiza y oye el archivo. Pero qué mejor que Fátima conceptualice desde la teoría y de la práctica qué es el streaming, por qué le hemos invitado, porque queremos conocer precisamente en qué plataformas los ecuatorianos y ecuatorianas estamos accediendo al Internet, por qué la importancia de aquello. Bienvenida, Fátima, qué gentil por habernos aceptado. No, realmente yo estoy feliz de participar este día, sobre todo en marco a la información que necesitamos obtener todos los ecuatorianos sobre estas nuevas tecnologías. Prácticamente el Internet viene siendo parte de nuestras vidas ya desde hace mucho tiempo, Sí. pero es durante la pandemia que nosotros caemos en cuenta que todavía estamos varando en el mar. Ah, mire eso. ¿Por qué lo ¿Ya? dice? Existen un montón de plataformas digitales, audiovisuales, en las que nosotros empezamos a trabajar, a estudiar, a llevar a cabo diversas actividades, sin dejar de lado, por ejemplo, actividades como ver películas, escuchar música, jugar, no sé, diferentes videojuegos. Realmente este espacio virtual empezó a convertirse en una salida o en un escape dentro de lo que nosotros estábamos pasando durante la pandemia, Sí, la sí, cuarentena y todo sí. eso. Fátima, Además, dígame. fíjese, perdona la interrupción. Este programa precisamente nació en aquel escenario, porque este Exactamente. comunicador requería tener estos espacios de comunicación, de generación informativa, periodística, de análisis, de opinión, que es lo que toda la vida he hecho yo como comunicador. Entonces, al estar en un encierro tan intenso, tan largo, Ujú. evidentemente hasta por salud mental uno quiere abrir estos espacios. Entonces, Exactamente. eso ha pasado en pandemia. Muchos por la obligación, por la necesidad, por trabajo, etcétera, hemos accedido, pero nos hemos topado, Fátima, con la poca accesibilidad de un buen Internet, ¿no es Para cierto? empezar, Para claro. empezar. O sea, para empezar, prácticamente nosotros estábamos conformados con cierto nivel de internet, con que sirva para enviar mensajes o hacer llamadas por WhatsApp era suficiente. Tal vez ver los videos en Facebook, o sea, realmente éramos muy básicos antes de la pandemia. Pero el salto agigantado que dimos de golpe fue prácticamente no solo para quienes estamos inmersos en Internet, sino para todos, especialmente maestros, alumnos que tenían que retomar actividades académicas Claro. y fue a través igual de Internet, de plataformas de streaming. Ahora, si bien es cierto, dimos pasos acelerados, pero todavía no estamos con una cultura digital que sea clara y que sea clave para nosotros surgir dentro de esta nueva modalidad. Uh -huh. Y ahora, también debemos tener en cuenta que si bien ya dimos pasos acelerados, no es el momento de retroceder, ya no se puede retroceder, no es que vamos a regresar a la normalidad de antes y todos deberíamos tener en cuenta eso para nosotros seguir con nuestras actividades. Ahora, ¿Y con qué plataformas nos encontramos cuando por salta ejemplo, el boom de la pandemia exacto. y el tema Por del ejemplo, Internet? antes Zoom prácticamente eran solo para clases online, pero para universidades, no Ya. sé, a distancia. Uh -huh. Ahora, tanto Zoom como Google Meets, como, bueno, diferentes plataformas, inclusive WhatsApp. Los profesores les tocó acomodarse al WhatsApp
ya no como una plataforma para recibir mensajes personales, sino ahora para crear grupos académicos dentro de que les pueda ayudar tanto a los alumnos, padres de familia, profesores, o sea, nos tocó ajustar a ese nivel de conocimiento que prácticamente no lo manejábamos. Adicional a eso, no estamos hablando solo de un streaming que sea netamente para actividades académicas, sino también de ocio. Ahí tenemos, por ejemplo, Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, que si bien eran manejadas como ciertas plataformas de redes sociales, de pronto empezaron también a formar parte de plataformas de streaming de peso. ¿Por qué? Por ejemplo, el llevar a cabo las transmisiones en vivo, ya sea desde Facebook, ya sea desde Twitter, empezó a ser el boom de las redes sociales. ¿Por qué? Porque ahora estábamos accediendo a audio y video dentro de las plataformas y este audio y video nos estaba ayudando igual a seguir relacionando con más gente. Adicional, también encontramos, por ejemplo, plataformas como HBO, Netflix, Amazon Prime, Disney. Estas plataformas, en cambio, nos dieron esa salida a través de series y películas que prácticamente no era tan importante hace, no sé, antes de la pandemia. Podíamos comprar un DVD, podíamos, no sé, cualquier cosa. Podríamos inclusive solo ver la televisión, la parrilla habitual sin ningún inconveniente. Pero nos dimos cuenta que estar encerrados necesitábamos ya un escape dentro del escape, es decir, ya no podíamos estar solo en la televisión, sino necesitábamos otras actividades. Por eso tanto Netflix dentro de Ecuador, digamos, en Ecuador hay alrededor de 18 millones de personas, ¿ya? Ya, correcto. De los cuales 13 millones tienen acceso a Internet. Estamos hablando del más de 50% de ecuatorianos. No estoy diciendo que el Internet sea bueno o que el Internet sea malo o que están utilizando datos o no. Estoy diciendo que pueden acceder a Internet. Una ¿Ya? puntualización, Fátima. Estos 13 millones que accedemos a Internet, estamos ubicados en zonas urbanas porque parece que Claro, en el campo claro. ocurre todo lo contrario. Exactamente, o sea, estamos hablando de personas que tenemos acceso a la buena o a la mala, pero podemos acceder a Internet. 13 millones. Pero imagínese que de los 13 millones, Wilman, 4 millones están suscritos a Netflix. 4 millones de ecuatorianos. Entonces, si nos ponemos a analizar, 4 millones es un número muy importante y estamos hablando de que el valor de Netflix, por ejemplo, oscila entre 10 a 15 dólares por suscripción. Si estamos hablando de 4 millones de suscriptores, independiente, ¿no? Porque dentro de la plataforma, por ejemplo, usted puede crear más usuarios que pueden utilizar la misma plataforma a través de una persona que es la que está pagando. Pero en realidad estamos hablando de un número muy importante de personas, de usuarios que están accediendo a Netflix y prácticamente podríamos decir que sí es una plataforma pesada dentro de Ecuador. Claro, y me Porque, pregunto, ¿pagarán impuestos? Aparentemente. claro, claro, a ver, dentro de todo este análisis, tanto las plataformas de importación de servicios, de este tipo de servicios en Internet, pagan, sí pagan los impuestos de importación, pero yo creería que deberíamos hacerlo un análisis un poco más allá de ese impuesto. ¿Por qué? En España se dieron cuenta de lo mismo, se dieron cuenta de que Netflix estaba en el link, o sea, de ley todo el mundo quería tener Netflix, no hay Claro, problema. España acumulaba abrió las riqueza. puertas, pero siempre y cuando exista por lo menos el 30% de producciones en Netflix, en la plataforma de España, que sean con producciones de España. Exacto, exacto. Entonces,
ahí existe el negocio y también el ingreso para el país. Pero Por y en este ejemplo, caso, en el caso ecuatoriano, no estamos haciendo aquello. Están realmente, actuando ellas a libre albedrío exacto. ahí. Nosotros como país sí tenemos producciones vendidas a la plataforma de Netflix, pero al vender ciertas producciones, nosotros también debemos tener en cuenta que son ellos quienes deciden si salen o no salen, en qué Exacto. temporada y todo eso. Es decir, El Estado no regula. no puede, exacto, el Estado no puede regular eso. Por otro lado, estamos hablando de que España tiene un apoyo para producciones audiovisuales increíble. En cambio, Ecuador, por ejemplo, tiene más o menos alrededor de 200 producciones en 10 años. 200 producciones en 10 años. Realmente eso es un poquito. No, no, no. Y fíjese, Fátima, y ahí le pregunto, ¿cuán necesaria es la ley orgánica de comunicación que antes sí daba posibilidades de impulsar la producción nacional, sí regulaba? El Estado ahora prácticamente ha abandonado esa trinchera, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que no es que solo se trate de un nivel de regulación, Ujú. sino que adicional a eso sí se necesita un apoyo dentro de estas industrias ecuatorianas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, antes existía cierto nivel, no sé, de apoyo económico para tal proyecto, cierto nivel económico para tal proyecto. Pero ahora al unirse todos los proyectos dentro del ICA, entonces ya no es que existe cierto rubro para tal cosa, sino existe un rubro para todos los proyectos en general. Entonces, sí, eso es lo que realmente en este momento sí podría como que limitar a las producciones audiovisuales dentro del país. Por otro lado, debemos tener en cuenta que nosotros como ecuatorianos manejamos cierto nivel de productos audiovisuales basados solo en lo que a nosotros nos pasa. Somos muy, no sé, solo hacemos producciones que nosotros podemos entender, no que podrían entender a nivel internacional, ¿si me entiende? Por ejemplo, Tenemos un lenguaje nosotros, demasiado localista. exacto, y adicional a eso, por ejemplo, las producciones es de, no sé, de la Virgen del Panecillo, que explota, bien, de algún presidente que falleció, bien, de alguien que se robó mucho dinero dentro del país, pero esas producciones, no digo que sean malas, son muy buenas, pero todavía necesitan como que exportar la idea, porque si alguien del exterior observa y trata de manejar estas visiones que nosotros queremos transmitir a través de los productos audiovisuales, pues no lo va a hacer porque no está relacionado Claro, con la claro. historia de nuestro país. Mire, Entonces sí hay algunas necesitamos cosas también, por superar, ¿no? En realidad. exactamente. Pero Entonces, lo primero yo creo que el Estado tiene que cumplir ese papel regulatorio con los streaming, con las plataformas. claro, ahora por ejemplo, Porque le digo, y perdone Fátima que le interrumpa, pero porque cuando hay problemas de accesibilidad, por ejemplo, a estas plataformas, usted llama, usted se comunica con un número que encontró por ahí y la respuesta de solución no es inmediata. O sea, el Estado a través de Arcotel, yo no sé, o ARSA, yo no sé cuál es la organización, cuál es la agencia regulatoria ahí que la ponga en su sitio a la plataforma para que dé buena atención. Realmente uno se pierde porque finalmente no tiene esa protección estatal. claro, y adicional a eso, por ejemplo, estamos hablando de plataformas, solo plataformas de streaming audiovisuales como tema puntual. Dentro del país también se trata de desarrollar estas plataformas. Tenemos, por ejemplo, la plataforma Choloflix o la plataforma Cine con Z, que son dos plataformas de streaming audiovisual que solo proyectan producciones audiovisuales nacionales, Ok, netamente ecuatorianas. ok. Entonces, por ejemplo, estas plataformas también pagan sus impuestos, pagan sus servicios, pero no cuentan con un mayor respaldo. Por ejemplo, si usted se acerca a cualquier persona en la calle, no creo que le digan, sí, yo estoy suscrito a esta plataforma de producciones nacionales netamente ecuatorianas. Es que es algo complicado.
yo tuve la suerte de poder entrevistar a Jota, que es el dueño prácticamente de la plataforma Choloflix, y él me decía, ahorita llevamos con 30,000 suscriptores. Ya, Pero si lo ponemos 30,000 al lado de 4 millones que tiene Netflix, casi no es nada. entonces, exacto. Nosotros lo que sí necesitamos también sería formar parte de esa cultura, ¿no? De primero apropiar lo nuestro. ¿Por qué? Porque Sí, si España lo logró hacer, si Estados Unidos lo hizo o si Argentina lo hizo, es porque su gente se siente segura de las producciones que tiene, de la calidad que tiene. sí, Pero si aquí en Ecuador nosotros todavía no estamos como que con ese ánimo, sí. como que seguros de las producciones, entonces va a ser muy, muy complicado que nosotros movamos a que algo más se pueda regular. Claro, Fátima, usted aborda un tema trascendental y que lo arrastramos desde hace mucho tiempo, que es la subvaloración a nuestra cultura, a nuestra identidad, a nuestros orígenes. Entonces, como no nos reconocemos como tal, como no nos valorizamos, va a ser muy poco lo que podamos hacer en el escenario internacional, donde hay una Exactamente. competencia Increíble. fenomenal, ¿no es Claro. cierto? O sea, nos falta fortalecer nuestra egolatría, nuestra capacidad, nuestras fortalezas. Claro, y Y en eso adicional, trabajamos muy poco, no sé qué opinión tenga usted, Fátima, es ¿por dónde que debemos empezar? bueno, en primer lugar, yo pensaría que la educación es fundamental, Sí, porque nosotros no podemos estar viviendo, yo le decía a un profesor, no podemos estar viviendo solo dentro de lo que ya pasó. Los profesores usualmente se histórica, basan en eso, ¿no? Es como que la histórica. historia, lo que Sí, pasó, pero ahorita no podemos estar en eso, sino tenemos exacto. que dar paso a esta nueva modalidad, a Claro, todo porque, lo nuevo. sobre todo porque la mentalidad de la juventud está bombardeada por este tipo de Exacto. streaming. Ahora es diferente. Ahora el Internet nos abrió las puertas. Yo decía, antes, por ejemplo, realizar un curso, realizar una capacitación era tan complicado, pero ahora a través de Internet podemos acceder tranquilamente a 10 cursos seguidos en diferente horario si queremos, no importa, y es más, es presencial porque nos vamos a conectar y todo. Entonces, la educación maneja un papel Sí, demasiado importante, sí, demasiado importante. Y no es la educación solo en la universidad, no es la educación superior, sino que desde un inicio, desde la escuela, desde el colegio, nosotros podríamos ya ir como que inyectando poquito a poquito esa necesidad de cultura nacional, esa necesidad de entender lo que pasa dentro del país. Por ejemplo, eh, INCINE, que es una academia de cine a nivel nacional, ya. ellos le tienen muy marcado al producto nacional, le tienen muy, muy marcado. Desde ahí, por ejemplo, nació la productora Touch, que es la única productora que ahorita tiene una película dentro de Netflix, que es dedicada a mi ex. Pero ellos nos contaban dentro de otra entrevista que yo había realizado, ellos nos habían dicho que no es que de buenas a primeras esta puerta se abrió, sino que ellos empezaron a trabajar con Sketch desde más de 10 años. Imagínense. Entonces, trabajando a poco, llegaron a darse a conocer internacionalmente. Para que ellos lleven a cabo la producción que realizaron, no fue específicamente solo con una producción nacional, sino que recibieron apoyo de Colombia, de México. Bueno, en realidad es una cadena de países y aparte de eso, fue Sony quienes empezaron a creer en ellos para poder ayudarles en esta producción. Pero nos estamos dando cuenta entonces que Ecuador, si bien es cierto, es producto ecuatoriano, ¿por qué? Porque los productores son ecuatorianos, los actores son ecuatorianos, o sea, sí hay peso ecuatoriano, pero no hubo el apoyo necesario. Cuando existe un apoyo necesario, prácticamente esa producción pudo haber sido 100% ecuatoriana, pero como se tuvo que realizar alianzas para poder llegar al nivel que Netflix necesita, Ok. entonces
Sí, fue muy, muy pesado. Ellos nos comentaron que fue un trabajo muy arduo, fue increíble y aún así se pudo presenciar el lanzamiento de este producto en otros países antes que en Ecuador. Pero fue porque en otros países pudieron darles esta apertura tanto económica, con cámaras, con producciones, sonido, o sea, es un montón de cosas que los demás nos ayudaron para que esta producción se lleve a cabo. Ahora, Entonces, ¿cuáles son los estándares internacionales, Fátima, que se exige para que haya una categoría, un buen nivel y plataformas como la de Netflix le pueda parar bola, prestar atención a una producción nacional, ¿no es cierto? claro, o sea, realmente existen muchas demandas de parte de estas plataformas, ¿no? Una de esas, por ejemplo, bueno, en primer lugar debemos tener en cuenta que Netflix es la primera plataforma streaming que se dio cuenta que el mercado latinoamericano tiene peso. ¿Por qué? Porque antes de Netflix aquí no teníamos plataformas de streaming audiovisuales, o sea, debemos ser claros. Podíamos ver películas en YouTube, podíamos ver películas en páginas de internet, podíamos ver películas en Facebook, pero no es lo mismo tener una plataforma streaming de productos audiovisuales, series y películas. Netflix se dio cuenta de esto y empezó a trabajar con el mercado latinoamericano. Hay producciones, por ejemplo, que pesan bastante dentro de Netflix, por ejemplo, las producciones argentinas. Estas producciones tienen peso, pero ¿por qué? Porque Argentina le dijo a Netflix, claro, tú puedes entrar siempre y cuando nos colabores de alguna manera. Dentro de la pandemia, Netflix apoyó a las academias de cine en Argentina. ¿Para qué? Para que se puedan seguir realizando producciones. De esta manera, Netflix también tiene la apertura en ese país. Como nos damos cuenta, solo es cuestión de saber cómo llegar y cómo Claro, puntuar. hay caminos a ¿Ya? seguir, entonces, hay Exacto. experiencias de otros Hay países, opciones, exactamente. pero falta el papel del Estado, creo yo. Exacto, un poco más ver como una estrategia, solo necesitamos una estrategia, porque si nosotros estamos dando 4 millones de usuarios Claro. mensuales, entonces sí, como que sí podríamos hacer algo por ¿Y ahí. Ahora, desde dónde tiene que venir el Estado? ¿Desde el Ministerio de Telecomunicaciones, Fátima? yo creo que va mucho más allá que el Ministerio de Telecomunicaciones. ¿El de Creo Cultura? ¿La que el Casa de la Instituto, Cultura? ajá, que el ¿Quién es? Instituto de Control Audiovisual del ICA sí, o sea, deberíamos trabajarle desde esa Ajá, perspectiva. ya. Entonces, si ellos tuvieran un proyecto un poco más fuerte, al darse cuenta, o sea, nos damos cuenta que los productos audiovisuales aquí en el país podrían generar hasta plazas de trabajo, no solo para actores o para productores. Estamos hablando también de espacios físicos, estamos hablando de personas que trabajarían como extras, o por lo menos de las personas que venden alrededor de donde se está haciendo la producción, no sé, algún café o algo. Sí, sí. Realmente la apertura sí es grande. Ahora, retomando en este sentido a la anterior pregunta, Netflix tiene estándares de calidad que realmente sí se deben cumplir. Obvio. Y entre esos está, por ejemplo, que las cámaras sean demasiado nítidas. Ujú. Aquí Ecuador, por ejemplo, no cuenta con esas cámaras a menos que sean importadas. Se necesita que el sonido sea demasiado bueno. ¿Para qué? Para que si usted le sube todo el volumen, ya sea en un equipo de sonido, ya sea en la televisión misma, que no se sature el Claro, que sonido. no haya distorsión. Exactamente. Sí. Entonces, realmente sí hay que estar pendiente de muchas cosas para que la producción se pueda llevar y se pueda exponer dentro de estos espacios. Fátima, una pregunta puntual. El TikTok es considerado un streaming o es, perdone la ignorancia de la pregunta, pero de eso se trata, de acudir a la experta como usted, Claro. porque veo que TikTok se está utilizando ahora bastante para la promoción comercial de determinados productos, etcétera. O sea, hay Exactamente. una línea ahí de marketing fuerte. Explíquenos, por favor.
Bueno, el TikTok primero es una red social, no es tan fuerte como YouTube, como Facebook, porque dentro, o sea, debemos tener en cuenta estándares nacionales. Dentro del país existen más suscriptores a Facebook que a cualquier otra red social. ¿Ya? Facebook, Y o se sea, supone sí. que Facebook es una plataforma para gente madura como yo, casi digo viejito. Realmente Facebook, yo algún rato sí tuve la oportunidad de recibir una charla sobre esta red social. Ya. Facebook es como que la puerta para todo mundo, ¿ya? Mm, Para grandes, para chiquitos, para todo mundo. Quien no está en Facebook, no es que no existe, pero realmente sí es importante mantener esta red social, sobre todo para quienes nos manejamos en el área de la comunicación. okay. ¿Por qué? Porque en Facebook tú encuentras a todo mundo. Si no lo encuentras físicamente, de ley le vas a encontrar en esa red social. No Okay. es lo mismo, eso no pasa con TikTok, por ejemplo. En TikTok nosotros vamos a encontrar a usuarios de cierto rango, de cierta edad. No es que todo el mundo está ahí, pero si se le considera o no una plataforma de streaming, yo creo que está en ese proceso. No creo que sea considerada todavía una plataforma de streaming audiovisual, aunque sí lleva a cabo las transmisiones en vivo, que prácticamente eso es lo que más llama para que más usuarios empiecen a seguir tal o cual página. Pero no se trata de manejarse así, sino más bien el contenido. ¿Cuándo se define plataforma streaming audiovisual? Cuando el contenido es trascendental y empieza a generarse día tras día. Por ejemplo, Okay. en Facebook existen las transmisiones en vivo de los noticieros. Tomemos el caso Teleamazonas. Teleamazonas hace cierta transmisión en vivo todo el tiempo. Entonces, es todo el tiempo que el usuario, por ejemplo, llega a tal hora y dice, ah, sí, ahorita van a hacer la transmisión. No prende la televisión, pero se conecta a Facebook. Ya. No es lo mismo lo que pasa con TikTok. En TikTok es como que más personalizado. Muy bien, Fátima. Estaremos siempre atentos a este tipo de análisis y muchas gracias por habernos atendido. No, realmente gracias a ustedes. Me encanta poder aportar para que igual varias personas puedan seguir teniendo este conocimiento y si dada la oportunidad podríamos seguir charlando sin ningún inconveniente de estos nuevos temas. La mejor de las suertes. Hasta pronto. Que le vaya bien. Hemos presentado el testimonial Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.